Muy bien, jóvenes, empezamos con la primera plática dentro del programa de infectología. Prácticamente veremos algunas definiciones como forma inicial de empezar el semestre. La infectología se define como una especialidad médica o una subespecialidad en la cual se encarga del estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades producidas por agentes infecciosos, entendiendo por agentes infecciosos bacterias, virus, hongos y parásitos. Normalmente relacionada con la medicina interna y la pediatría, y dentro de ellas es parte de una subespecialidad. Dentro de la infectología también en los últimos 4 a 5 años se ha dividido dos formas de estudio dentro de ella, que son la llamada medicina tropical, que se encarga del estudio de enfermedades en ambientes tropicales o en ambientes de clima caluroso, y la llamada medicina del viajero o emporiatría, que es lo que veremos en un tema aparte dentro de este semestre. Importantes las definiciones, algunos conceptos básicos. Proceso de infección, se les denomina aquella situación en la cual los microorganismos, ya sean parásitos, hongos, bacterias o virus, se establecen dentro de las células y los tejidos de un huésped o un hospedero. Normalmente ahí se replican, generan daño y habitualmente estimulan la presencia de una respuesta inmune. A este proceso en el cual los microorganismos se establecen en las células y tejidos y generan su crecimiento se le llama infección. ¿Ok? Dentro de la infección se dividen otros tres conceptos. Aquella situación en la cual un microorganismo sobrevive en las mucosas pero ya no causa daño, en este caso el huésped o el hospedero, se le denomina colonización por ese microorganismo. Si el microorganismo sobrevive y se encuentra inactivo después de la invasión a células y tejidos, prácticamente hablamos de una infección latente y nos adentramos en el concepto de enfermedad infecciosa. La enfermedad infecciosa entendida como el conjunto de signos y síntomas resultados de la alteración o del daño producido a los tejidos o a las células por el agente infeccioso. Entonces, prácticamente infección es la capacidad que tiene el microorganismo de poder generar daño en células y tejidos para replicarse. Y la enfermedad infecciosa sería el conjunto de sintomatología, de signos y síntomas o de la semiología ofrecida por los cambios provocados por el proceso de infección. Definiciones agregadas, pues como ya vimos, hay un huésped o un hospedero, que es cualquier organismo capaz de soportar el crecimiento de otro organismo. Un agente infeccioso, que es cualquier microorganismo, virus, bacteria, hongo, parásito, capaz de generar una infección o enfermedad infecciosa. Y otra definición de infección, que es la presencia de multiplicación de un organismo dentro de otro, ocasionando su lesión o la lesión del llamado hospedero. Prácticamente volvemos con el agente infeccioso. Para finales del siglo XIX, prácticamente Koch estableció los postulados para definir un agente infeccioso. Aquel organismo que está presente en cada caso de la enfermedad o provoca la enfermedad en diferentes individuos. Debe de haber el otro postulado señala que el organismo debe ser aislado de cualquier huésped enfermo y debe de crecer en un cultivo. Y prácticamente que al ser inoculado en un paciente saludable se cause la misma enfermedad. Entonces, esa sería la manera de poder establecer la presencia de un agente infeccioso. Estos cuatro postulados de Koch prácticamente que señalan que tenemos que el mismo agente es capaz de generar infección en un mismo huésped, en este caso en un humano o en el caso de un animal, prácticamente nos ayudaban a definir un agente infeccioso, pero posteriormente para el siglo XX, para mediados del siglo XX, se estableció que realmente los postulados de Koch no podían definir completamente todos los agentes infecciosos. Prácticamente se encontraron ciertos microorganismos que son incapaces de ser cultivables, como en el caso del Mycobacterium lepre o el Trophorima whipple, y prácticamente encontramos también microorganismos que normalmente después se conoció que formaban parte de la llamada flora normal, en este caso mejor conocida y mejor dicho microbiota o microbioma. Entonces prácticamente no cumplen con los 4 criterios de Koch y por lo tanto estos 4 criterios dejaron de ser tan utilizables para hacer la definición de un agente infeccioso. La cadena de infección es un muy importante elemento dentro de los procesos infecciosos.
La cadena de infección nos habla de que siempre existe un agente infeccioso. El agente infeccioso habitualmente es el que causa la enfermedad. El agente infeccioso está dentro de un reservorio o en este caso de un animal o de algún elemento en el cual mantiene el agente infeccioso y genera su nutrición y lo mantiene de manera activa metabólicamente. Este reservorio tiene una vía o portal de salida en la cual prácticamente genera la transmisión hacia un reservorio, en este caso de tipo humano. Ese método de transmisión básicamente lo definimos como el proceso en el cual el agente infeccioso es transferido desde un reservorio a un huésped, y el portal de entrada pues pueden ser diferentes elementos. En este caso el portal de entrada puede ser a través de la vía aérea, a través de heridas o a través de flujos. En este caso principalmente vía de entrada a través de la sangre. Una vez que el agente infeccioso llega, además de tener la capacidad de entrar, debe de establecer su crecimiento en un huésped susceptible. ¿Qué quiere decir esto? Que el huésped susceptible es aquel que permite la entrada, el crecimiento de la bacteria para generar en este caso una infección y posteriormente una enfermedad infecciosa. Si el huésped no es susceptible, normalmente el proceso de afectación por parte del agente infeccioso es revertido rápidamente por la respuesta inmunológica y no se produce proceso infeccioso ni enfermedad infecciosa. La interacción entre un agente infeccioso y un huésped prácticamente nos habla de definición de un agente infeccioso. Un agente infeccioso patógeno es aquel que siempre causa enfermedad. El agente patógeno o aquel microorganismo capaz de generar una enfermedad debe de tener factores de virulencia. Y aquellos factores de virulencia son las propiedades del microorganismo que permiten la causa de la enfermedad. Prácticamente se refiere a las características propias como evasión de la respuesta inmunológica, la presencia o la producción de biopelículas, la situación o producción de toxinas, etc. La virulencia se define a la capacidad o la medida cuantitativa de la capacidad de causar la enfermedad a través de cuántos factores de virulencia tiene un microorganismo. Así encontramos microorganismos que tienen mayor virulencia que otros y que causan enfermedades infecciosas mucho más severas que otros. Dentro de los agentes infecciosos encontramos habitualmente 4 grupos. El grupo procariota, que normalmente encontramos en las bacterias, y un poquitito más allá del grupo procariota pues encontramos a los virus, que no forman parte ni de los procariotas ni de los eucariotas. Dentro de los eucariotas encontramos hongos y en este caso parásitos, miembros del grupo protozoario y en este caso de los helmintos. Cualquier agente infeccioso puede generar un proceso infeccioso, en este caso infección y después la enfermedad infecciosa. Prácticamente encontramos virus, bacterias, hongos y parásitos. La relación entre los microorganismos y los humanos es conocida desde hace tiempo. Prácticamente casi siempre definimos como relaciones dinámicas, es decir, los microorganismos buscan un lugar o buscan un huésped en el cual le permita el crecimiento de manera adecuada y que le dé sobre todo la cantidad de nutrientes necesarios para mantenerse activos metabólicamente y vivos. Dentro de las relaciones que hay entre los microorganismos y los humanos como hospederos, prácticamente la dividimos en 1, 2, 3, en 5 relaciones. Normalmente la relación simbiótica es en la cual existe beneficio solamente para el humano, pero que no daña al microorganismo. ¿Sí? En este caso, forma parte de lo que se puede encontrar como relación dentro del microbioma o de la microbiota. ¿Sí? Aquella relación de mutualismo en el cual existe beneficio para el humano y para el microorganismo, la relación de comensalismo en el cual prácticamente existe solamente beneficio para el microorganismo pero sin dañar al humano, que son algunos de los parásitos, y relación dinámica de patogenicidad, que prácticamente en el cual solamente hay beneficio para el microorganismo y genera daño al ser humano. Entonces prácticamente genera un proceso infeccioso con la manifestación de una enfermedad infecciosa. Y la relación oportunista en el cual prácticamente los microorganismos que forman parte de la flora o microbiota normal son capaces de generar un efecto de patogenicidad. Pero lo importante es lo siguiente, aquí viene otro concepto.
puede haber infecciones internas o infecciones externas. Las infecciones internas son provocadas generalmente por los mismos organismos que forman parte de la microbioma, ¿sí? O microbiota. En este caso, cuando generan la afectación, prácticamente se les puede denominar como una relación dinámica oportunista, mientras que la mayor parte de los organismos fuera o de forma externa del huésped genera una infección externa y casi siempre genera una relación dinámica de patogenicidad. La microbiota pues es la flora normal, prácticamente genera bastante o contribuye bastante a la salud en este caso del huésped, en este caso como nosotros los humanos, y solamente causa infección cuando está mal localizada o cuando existe disminución de la capacidad de mantener a raya a través del sistema inmunológico. Prácticamente es cuando vamos a encontrar alteración de la relación simbiótica. Así tenemos pues que las bacterias comensales de la microbiota, en este caso a nivel intestinal, prácticamente generan interacciones con las células epiteliales del epitelio intestinal, generando homeostasis y reparación de estas células. Una vez que se empieza a alterar la cantidad o la calidad de la cantidad de elementos, en este caso de bacterias como Lactobacillus bifidobacterius, prácticamente empieza a alterarse la capacidad de reparación del epitelio intestinal y eso genera pues la situación de generar procesos patogénicos o fisiopatológicos para establecer alteraciones dentro del funcionamiento del árbol gastrointestinal. Con esto más o menos se trata de explicar que el hecho de tener microbiota establece una relación de simbiosis en la cual ambos se encuentran o tienen un beneficio. El uso de antibióticos y erradicación de la microbiota produce alteraciones en el epitelio, ¿sí? Esto en el epitelio de tipo intestinal y eso genera alteraciones, lesiones e incapacidad para repararse de manera correcta, que llevan a la posterior aparición de diarreas o la aparición de bichos o de microorganismos que generan alteraciones dentro del intestino de manera más severa, como en el caso del Clostridium difficile. Prácticamente tenemos un montón de microorganismos dentro de nuestro cuerpo. Importante establecer que no existen a nivel de órganos internos, a nivel de la sangre. Tenemos ciertos grupos o ciertos microorganismos dependiendo del lugar anatómico que mayormente predominan y que si existen las características idóneas pueden transformarse en patológicos, como en el caso del colon, en el cual tenemos un montón de bacteroides que vamos a ver posteriormente que son un montón de causas de producción de absceso o de sepsis abdominal cuando las situaciones cambian. ¿Ok? Ahora, aquí también tenemos otros conceptos. Prácticamente el concepto de bacteriemia y septicemia. Bacteriemia es prácticamente la presencia de bacterias dentro de la sangre, que ya vimos que no debe haber ningún tipo de bacteria. No hay bacterias de la microbiota y normalmente no hay presencia de signos clínicos, mientras que la septicemia es la presencia de una bacteria en sangre o algún organismo en sangre, lo cual causa síntomas clínicos. Entonces prácticamente septicemia sería el término correcto para cuando tengo un cuadro febril o un síndrome febril asociado a la presencia de un microorganismo dentro de la sangre. La otra definición importante es recordar una persona que es portadora y que es aquella persona colonizada por un patógeno potencial pero sin una enfermedad manifiesta. Entonces, el proceso de infección lo podemos dividir en dos situaciones. Cuando existe una relación simbiótica con la microbiota, que se puede perder esta relación si ocurren tres elementos. Cuando hay una lesión de las barreras fisiológicas, ¿sí? Es decir, hay alguna lesión o alguna destrucción del nivel intestinal o a nivel de la piel, prácticamente los microorganismos que vivían dentro o cercano a esa área van a tener la manera de poder cambiar o adentrarse hacia esos tejidos y generar ya patogenicidad. Si existe una afectación, el segundo mecanismo es la afectación del sistema inmunológico. Existen inmunodeficiencias, siempre va a haber infecciones oportunistas, que en este caso es la pérdida de la capacidad de regular la cantidad de organismos dentro de
la flora o microbiota normal, y si existe un aumento en el número de microorganismos que evadan la respuesta inmunológica. Si se fijan esos tres mecanismos, prácticamente si yo le cambio la definición, si yo le cambio o se generan esos tres mecanismos, prácticamente se pierde la relación simbiótica con la microbiota y genera una relación o una infección, una relación dinámica oportunista. Pero si yo le cambio la definición de arriba en el cuadrito azul y pongo que es un agente infeccioso, los agentes infecciosos, cualquiera que sea adquirido de manera externa, si hay una lesión en las barreras fisiológicas, tiene una manera de entrada. Mi agente infeccioso, si tengo yo una alteración en el sistema inmunológico, también favorece la entrada y favorece la proliferación y replicación del agente infeccioso. Y si la cantidad de agente infeccioso contra el cual me estoy enfrentando es una cantidad importante, pues esta cantidad evade la respuesta inmunológica o sobrepasa la respuesta inmunológica innata inicialmente. Los tres mecanismos se presentan también en el caso de un agente infeccioso y prácticamente me llevan a la presencia de una enfermedad infecciosa. Las fases de cualquier proceso infeccioso serían los siguientes. Primero debemos tener un agente infeccioso que ya vimos que puede ser cualquier microorganismo, procariota como bacterias, más chiquitos como los virus, eucarióticos como los hongos y los parásitos, y prácticamente tienen que tener una vía de entrada y establecer el primer fenómeno del proceso de infección, que es la colonización, que es la transmisión de microorganismos infecciosos por distintos mecanismos y depósito de estos microorganismos en los tejidos. Una vez que alcanzaron los tejidos y pasan de la fase de colonización hacia la fase de invasión, en el cual básicamente los microorganismos penetran los tejidos y evaden la respuesta inmunológica para entrar a la tercera fase, que es la fase de multiplicación, en la cual existe la fase de crecimiento y la fase de proliferación, también conocida en otros libros. Una vez que genero un bicho o un microorganismo que está multiplicándose en el organismo, prácticamente puedo pasar a la cuarta etapa, que es la etapa de propagación, la cual está facilitado por los llamados factores de virulencia y facilitado por un sistema inmunológico comprometido. La fase de propagación se refiere al hecho de que si entró por una puerta de entrada, por ejemplo una herida de piel, la infección no se va a quedar, o el agente o el microorganismo no se queda dentro de esa puerta de entrada, sino es capaz de alcanzar torrente sanguíneo y ahora sí generar bacteremia o septicemia, modificando y haciendo una infección mucho más severa. En este esquema básicamente mostramos algunas situaciones de la llamada fase de invasión bacteriana. En este caso pues lo que se refiere a la letra A y a la letra B, la letra A en el cual nos muestra una bacteria en la cual se genera un sistema de inyección o de secreción en el cual genera cambios en el citoesqueleto, y eso permite que la bacteria sea engullida o sea endocitada por la misma célula. Una vez que es endocitada, la bacteria pasa de manera intracelular y genera la serie de cambios a nivel de la propia célula y aprovechan su maquinaria también para poder realizar el proceso de multiplicación. ¿Ok? En la figura B prácticamente lo que encontramos es que la bacteria se une a receptores propiamente dentro de la célula para generar endocitosis, en este caso por otro mecanismo, y prácticamente se pueden generar su multiplicación dentro de la célula a través del propio fagosoma, en el caso por ejemplo de Mycobacterium tuberculosis, en el caso de los macrófagos, y o la salida directa de esa bacteria para generar este proceso de multiplicación, directamente sobre la célula. Entonces prácticamente hay dos mecanismos en los cuales las bacterias pueden llegar a utilizar para generar el proceso de invasión y multiplicación. Y el último mecanismo básicamente es la destrucción o la alteración entre las uniones intercelulares que se permiten el paso de las bacterias hacia otros tejidos mucho más profundos. Y recuérdense que siempre que existen células epiteliales, debajo de ellas hay vía de entrada hacia vasos sanguíneos. Recuerden que las bacterias lo que quieren entrar es directamente hacia la vía de nutrición más importante que tiene el organismo, que es la sangre. Entonces, eso le serviría como vía o fase de propagación. En esta otra imagen prácticamente vemos lo mismo, solamente que se agrega la imagen del virus, que es muy parecido.
a esta última fase de las bacterias a través de utilizar en este caso lo que es el receptores celulares, y aquí solamente se establece la necesidad de la propagación que les decía, que es el paso directo del agente o microorganismo directamente a la vía sanguínea. Ahora, entonces, son 4 etapas de un proceso infeccioso: colonización, invasión, multiplicación y propagación. Eso se va a establecer o se va a traslapar a lo que serían las fases de la etapa de la enfermedad infecciosa. ¿Qué quiere decir? Una enfermedad, como ustedes lo vieron en el esquema de enfermedad de Level y Clark, prácticamente tiene diferentes manifestaciones clínicas. Acuérdense que la manifestación clínica de un proceso o de un fenómeno de infección prácticamente se llama enfermedad infecciosa. Así es que la primera fase o la primera fase del proceso de infección, que es la colonización por un agente infeccioso, prácticamente tiene que ver o se traslapa con la manifestación o la presencia de un periodo de incubación y el periodo prodrómico, que es la presencia de algunos síntomas generales, principalmente ocasionados por una respuesta inmunológica innata. Una vez que llega la segunda y tercera y cuarta fase del proceso de infección, que es la fase de invasión, multiplicación y propagación, es cuando empieza a haber el periodo de invasión o el periodo que le llamamos periodo clínico, en el cual se empieza a manifestar la serie de cambios que está desarrollando la bacteria sobre el tejido específico donde se está llevando el proceso de infección. Prácticamente es la fase sindromática o sintomática de la enfermedad infecciosa. Y en el caso de que se alcance o la respuesta inmunológica sea capaz de generar una respuesta de protección y sea capaz de generar la muerte de los microorganismos, prácticamente entraremos a una fase clínica de enfermedad infecciosa de convalecencia, que es prácticamente el éxito de la respuesta inflamatoria o el sistema inmunológico y la disminución del sistema inmunológico en forma progresiva para evitar daño persistente en otros tejidos. Así pues, entonces, mi enfermedad infecciosa se divide en un periodo de incubación que básicamente está a la par del proceso de colonización de infección. Una fase prodrómica que también va con el proceso de colonización de un agente infeccioso, es decir, cómo responde mi respuesta inmunológica innata ante la presencia o colonización de tejidos donde no debe estar ese agente infeccioso, y posteriormente, una vez que el agente infeccioso alcanza los procesos de invasión, multiplicación y propagación, prácticamente paso de la etapa subclínica a la etapa o el horizonte clínico para generarme los signos y síntomas o la enfermedad infecciosa como tal. Una vez que se alcanza la enfermedad infecciosa, si mi respuesta inmunológica es totalmente capaz, esa enfermedad va a ser capaz de llevarme a un periodo de convalecencia con resolución. Si mi capacidad inmunológica no es idónea, prácticamente me puede llevar a la presencia de una enfermedad crónica persistente. Y si mi enfermedad o mi respuesta inmunológica no fue capaz o fue súper capaz y me llevó a sepsis, me puede llevar a la presencia de muerte. Pero si se fijan, la situación de muerte es presentable desde la primera fase del proceso infeccioso. Es decir, es muy dependiente de las características de patogenicidad, virulencia del agente infeccioso, aunque posteriormente veremos que también tiene mucho que ver con la respuesta no regulada de sepsis en el organismo para generar ese tipo de resolución a través de la muerte. Así que prácticamente esto sería la primera parte de la primera plática de infectología, recordar un poquito de lo que es infección, enfermedad infecciosa, cuáles son las etapas de cada uno de estos procesos, tanto de la infección como la enfermedad infecciosa, y algunas situaciones de recordatorio de definiciones. Prácticamente es un recordatorio. Recuerden que todo esto lo vieron en esas 3 clases de Bacter, virología y parasitología.